Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, este webinar que hemos preparado con esta gran participación de Dakshina, con Claudia Chávez e Ivette Morales que nos están acompañando el día de hoy. Ahora sí, darles la bienvenida nuevamente. Mi nombre es Margarita Sánchez Ábalos, soy colaboradora de la Fundación Apusit México y pues nos da muchísimo gusto contar con la participación de todas y todos ustedes en este espacio informativo. Como saben, pues nuestro objetivo es poderles apoyar en su fortalecimiento en materia legal y en algunos puntos claramente pues fiscales y en este caso en la parte también relacionada al manejo contable, ¿no? Eh, Sabemos que las organizaciones de sociedad civil operan muy relacionado a su objeto y pues tenemos todo este marco tanto normativo, fiscal y también contable que debemos de conocer para poder operar de manera adecuada. ¿No? El tema que abordaremos el día de hoy es en materia de ingresos y gastos en donatarias autorizadas y pues es particularmente relevante para muchas de nosotras como organizaciones, ya que siempre o constantemente estamos recibiendo pues dudas o preguntas de cómo manejar, ¿no? El tipo de ingresos que pueden recibir, cómo documentarlos adecuadamente, cuáles deben ser estas consideraciones fiscales que deben tenerse presentes, ¿no? Para evitar cualquier riesgo ante las instituciones de gobierno. Antes de comenzar, les recordamos que esta sesión pues tiene solo fines informativos y no puede constituirse como una asesoría legal fiscal para sus organizaciones. Si ustedes, con base en la información que el día de hoy se comparte, identifican que requieren de alguna consulta específica, pues los invitamos a levantar su caso a través de nuestro sitio web, en nuestra plataforma, y también mencionarles que Dakshina brinda servicios especializados en esta materia, por lo que también les invitamos a contactarles de manera directa y de esa manera recibir acompañamiento por parte del equipo de Dakshina. Déjenme ver. Estaré dejando el cuestionario antes de la sesión unos minutitos más, pero ahora sí puedo leer la semblanza de nuestra ponente. Con nosotros está el día de hoy Claudia Chávez. Ella es contadora por el Instituto Politécnico Nacional. Ella es maestra en Administración y Emprendimiento Social con especialidad en Ética y Sociedad por la Universidad Ort México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el tercer sector. Además, ha impartido cursos y talleres en temas fiscales y contables en diversos foros y actualmente es coordinadora de contabilidad en Dakshina ACE. Es docente en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Ort México. Muchísimas gracias, Claudia, por estar el día de hoy con nosotras, nosotros, y bueno, siempre estar muy atenta a estos espacios necesarios para las organizaciones y su fortalecimiento. Es tu foro. Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a Appleseed por la invitación, siempre para estos temas tan interesantes. Y bueno, pues yo encantada de estar aquí esta mañana con todos ustedes. Vamos a ir haciendo pausas a lo largo de la sesión para ir viendo si tienen alguna pregunta, bueno, alguna pregunta general, ya como bien nos decía Margarita, si ya son temas como muy específicos, ya se puede hacer una consulta aparte, pero bueno, acá que nos vayan haciendo como las preguntas generales y bueno, pues bienvenidos y pues vamos a ver, les voy a compartir la pantalla para que empecemos. ¿Y de qué vamos a hablar esta mañana de marzo? Vamos a hablar de ingresos y gastos en donatarias autorizadas. Y pues bueno, aunque pudiera parecer un tema de todos los días, si somos organizaciones donatarias, pues bueno, todos los días, quisiéramos tener ingresos todos los días, pero bueno, estamos relacionados todos los días con este tema de los ingresos y los gastos, etcétera, pero no me dejarán mentir en que hay momentos en los que, aunque ya tengamos un tiempo en esto, siguen surgiendo preguntas, siguen surgiendo dudas. Entonces siempre es importante refrescarlo
Y además, desde hace algunos años, y yo podría decir que con mucha más fuerza este año, tenemos una visión de la autoridad distinta en cuanto a las donatarias. Entonces, también hay que adaptar este tema de los ingresos y los gastos o adaptarnos a esta nueva mirada, ¿no? Que está dando la autoridad, pues para evitar que vayamos a tener algún problema con nuestra autorización o algún cuestionamiento, alguna inconsistencia o hasta incluso alguna sanción. Entonces, pues vamos a ello y vamos a empezar, ay, perdón, vamos a empezar hablando un poquito de estas preguntas que ya decía que a veces nos surgen, ¿no? ¿Se han encontrado ustedes con alguna de estas preguntas de, somos donataria, ¿puedo organizar talleres y cobrarlos? Eh, soy donataria, ¿puedo organizar una rifa? En el boleto, ¿qué le tengo que poner? En el boleto de la rifa, ¿le tengo que poner donativo o le puedo poner donativo? La organización puede hacerle un préstamo a un asociado. Estas preguntas me han llegado frecuentemente. Pues es que resulta que uno de los asociados va a comprar un automóvil, ¿no? ¿Le podemos hacer un préstamo de la organización y que luego nos lo regrese? Ya, vamos a ver. Somos donataria, organizamos algunos eventos, algunos talleres. ¿Podemos vender comida ahí en nuestros eventos? Hace poco me acaba de tocar no era una organización, era una persona que decía, oye, pues es que me acerqué con esta organización porque voy a dar algunos talleres ahí, pero me dijeron que no me pueden pagar porque son una donataria y no pueden pagarle, no pueden tener empleados, ¿no? No me pueden hacer pagos. Entonces, una donataria puede pagar sueldos, puede tener empleados o cómo puede hacer ese tipo de gastos. O puedo emitir recibo de donativo en especie a un consultor. Este también es de los que más me han tocado. Así nos dieron una asesoría, nos dieron una consultoría y el consultor me está pidiendo que le dé un recibo de donativo. ¿Se lo podemos hacer? Bueno, pues si se han topado ustedes también con alguna de estas preguntas, pues vamos a tratar de irles dando respuesta a lo largo de todos estos temas que vamos a ir viendo. Vamos a hablar de qué implica ser una donataria autorizada, cuáles son las actividades que podemos llevar a cabo siendo una donataria autorizada. De ahí vamos a ver qué ingresos podemos tener como donataria autorizada y hasta dónde sí y hasta dónde no. Y también vamos a ver el tipo de gastos que puede tener nuestra organización, cómo vamos a cubrir ese tipo de gastos y en todo caso, qué alternativas tenemos. Entonces, bueno, pues, bueno, acá es lo que vamos a ver y vamos a hablar también un poco de los gastos no deducibles, ¿no? Que también, cómo se nos pueden colar estos gastos no deducibles, qué consecuencia tienen y, por supuesto, cómo los podemos evitar. Entonces, vamos a empezar a hablar. Somos donataria autorizada, ¿no? Lo primero que tenemos que revisar, ir al documento y ver nuestra autorización de donataria o verlo en el directorio de donatarias autorizadas que está en el SADES, para qué actividad estamos autorizados a recibir donativos deducibles. Anteriormente era muy común decir, pues bueno, las actividades de nuestro objeto social. El objeto social es el que viene en el acta constitutiva, pero puede ser que no todas las actividades que vengan ahí son para las que tengo autorización. La autorización viene específica en el documento que me da el SAT. En el documento que me da el SAT me va a decir, tú estás autorizada para actividades asistenciales o tú estás autorizada para actividades culturales, ¿no? Y probablemente me va a decir, estás autorizada para actividades culturales y para recibir donativos del extranjero, ¿no? Es como un adicional. Incluso puede ser que me diga, estás autorizada como actividad principal, como educativa y también como actividad adicional como becantes, ¿no? Como para otorgar becas, o cultural y además educativa. Es decir,
Yo tengo una autorización de donataria que es la que dice ahí y que es la que les va a aparecer en el directorio del SAT. Si ustedes entran al SAT, buscan en el minisitio de donatarias, que yo siempre los mando para allá. En el minisitio de donatarias, ahí pueden ver el directorio de donatarias autorizadas, les va a aparecer para qué actividades están autorizadas, pero esa es la principal. Puede ser que tengan otras autorizaciones que se consideran adicionales, pero ahora ya en las mismas cartas incluso dice, esta es la principal y estas son las adicionales a las que también le puedes dedicar tu patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, primero identifico cuáles son mis actividades autorizadas y entonces autorizadas para recibir donativos. Y entonces, ahora sí veo qué puedo hacer a partir de esas actividades. ¿Qué nos dice acá? Pues bueno, corresponden al objeto social, son la razón de ser de la organización. Puedo obtener ingresos por esos conceptos que no son sujetos del impuesto sobre la renta. Uno de los beneficios de ser donataria autorizada es que nos convertimos en no contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿no? No pagamos impuestos sobre la renta. ¿Por qué? El impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga sobre las utilidades. A las empresas, las personas pagan impuestos sobre la renta sobre sus utilidades. Las organizaciones donatarias no, en teoría no tenemos utilidades, aunque nos sobre dinero al final del año, pues es dinero que no vamos a repartir, es dinero que vamos a seguir reinvirtiendo en nuestras actividades, utilizando en nuestras actividades. Entonces, en ese sentido, como no lo vamos a distribuir, no vamos a pagar dividendos, no hay utilidades. Entonces, ese es el sentido de que no haya pago de impuestos sobre la renta. Entonces, si nos dedicamos a estas actividades que nos autorizaron, pues todos los ingresos que tengamos por esas actividades no van a pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Y les decía que es importante ver a qué me dedico porque ahí va la primera condición, la primera línea de qué ingresos puedo tener. Si yo soy una organización asistencial, pues bueno, pues teníamos ahí una de las preguntas. ¿Puedo vender comida y recibir dinero ahí por vender recibir los ingresos por la comida que voy a vender ahí en mis eventos? Pues, ¿qué tiene que ver la venta de comida con tu actividad asistencial? Que es que a lo mejor tú vas a ayudar a personas mayores, digamos. No tiene que ver. Entonces, eso es un ingreso que no está relacionado con tu actividad, ¿no? Voy a organizar una carrera con causa, ¿no? Las personas van a pagar para inscribirse en una carrera, ir a correr, etcétera. Eso tampoco está, generalmente ese tipo de actividades tampoco están directamente relacionadas con tu actividad. Voy a vender unas camisetas o a vender unos termos para reunir fondos para tal. Tampoco es un ingreso que está relacionado directamente con tu actividad. ¿Cuál sería sí un ingreso que esté relacionado directamente con tu actividad? Ok, vamos a pensar, soy asistencial, recibo donativos, esos por supuesto, por eso soy una donataria. Vamos a pensar, yo brindo apoyo en temas de salud a personas adultos mayores, ¿ok? Yo les doy consultas médicas a las personas adultos mayores y me hacen un pago simbólico de 20 pesos por cada consulta. Ese sí es un ingreso relacionado con mi actividad. Y eso es algo de lo que podemos considerar como cuota de recuperación. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero ahí ya se empieza a distinguir cuáles son las actividades sí relacionadas y cuáles son las actividades no relacionadas. No con mi objeto social del acta, sino con mi objeto autorizado. Ajá, yo puedo tener en mi acta que soy educativa o que soy cultural, pero también puedo vender cosas, ¿no? Pero mi autorización es o la educativa o la cultural o las que diga mi documento. Entonces, empecemos por ahí. Luego también queremos como torcerle mucho o estirar mucho la liga en estos temas, ¿no? Así, pues soy, no sé, soy cultural y pues la comida también es una forma de cultura, ¿no? O sea, bueno, hay que ver exactamente qué dice el artículo, ¿no?
qué cosas sí comprende y qué cosas no comprende. Porque yo siempre les recomiendo en estos temas ser conservadores, ¿no? Sí podemos estirar la liga a lo mejor y irnos ahí a una, discusión, a una controversia con el SAT, si eso no es, etcétera. Pero recordemos que, pues lo principal en nuestra organización es nuestra actividad y nuestros beneficiarios, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos pueden poner en un riesgo. Entonces, sopesemos eso también. Yo siempre me voy por la parte conservadora, esa sería mi recomendación, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, nuestras actividades autorizadas. Y ahora esto que les voy a decir lo vamos a estar viendo constantemente a lo largo de esta sesión, que deben de estar documentadas y ser trazables. Vamos a hablar mucho de trazabilidad y vamos a hablar mucho de materialidad. ¿Por qué? Hoy al SAT no solo le interesa que tengamos el CFDI, que tengamos ahí el ingreso y que hagamos la declaración y que esté dentro de dentro del transparencia, etcétera. Le interesa que podamos demostrar que eso es real. Si yo digo que este ingreso lo obtuve porque di un taller y cobré la entrada al taller, ¿cómo le demuestro al SAT que realmente di ese taller? Al SAT y bueno, a cualquiera, estoy hablando acá de la autoridad fiscal, pero bueno, ya este tema de la materialidad y demás no es algo que le interesa solo al SAT, lo vamos a ver con impuestos estatales, con el IMSS, con todos los demás interesados. Entonces, yo digo que di un taller, ¿cómo demuestro que di el taller? Ah, bueno, pues, ¿qué puedo tener? Pues bueno, la invitación a taller, las listas de asistencia del taller, la grabación del taller, las fotos del taller, di un curso, los diplomas que di del curso, o sea, todo lo que yo pueda demostrar que realmente eso sucedió, pues entonces tengo que tenerlo. Ya no es suficiente solo el CFDI, tengo que tener todo esto eh, que no dé lugar a dudas de que el evento realmente sucedió. ¿Y por qué? Porque a lo mejor si yo no tengo todo eso, el SAT me puede decir, ah, entonces ese dinero no fue porque diste un taller, fue porque vendiste termos, ¿no? Con tu logo. Entonces, ¿cómo demuestro que no fue así? Eso, nuestras ingresos, nuestras actividades deben de estar documentadas y ser trazables. Y no solo para efectos fiscales, sino pues para efectos de transparencia, ¿no? Las organizaciones estamos aquí y yo podría decir que el 99.9 de las organizaciones que existimos, donatarias, estamos aquí pues para nuestro fin social. Y además algo bien bonito es que la mayoría de las organizaciones nacen del corazón, nacen con una causa del corazón. Entonces, pues pongámosle todo cobertura administrativa, fiscal, contable a esa causa del corazón, pues para que la sostenga y para que no se nos caiga, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros estamos tratando de hacerle un chanchullo al SAT para pagar menos impuestos. Lo que queremos es que las actividades que hagamos sí estén bien documentadas para poder demostrar que sí hacemos lo que hacemos, ¿no? No para intentar hacer algo que no deberíamos hacer. Y bueno, acá hablando también de este tipo de ingresos, las cuotas de recuperación. Ok, vamos a detenernos un momento para hablar de qué son las cuotas de recuperación. Hasta hace algunos años no teníamos una definición específica, pero de unos años para acá, ya en la resolución miscelánea, la autoridad nos define qué es una cuota de recuperación. Y entre otras cosas, nos dice que una cuota de recuperación puede ser algo, un ingreso que tengamos, ya sea por venta de productos o de servicios. O sea, se pueden las dos cosas. Como les decía, vamos a vender, a darle a nuestros beneficiarios lentes, por ejemplo, nos dedicamos a la salud visual, vamos a darles lentes y solo nos van a pagar una cuota de recuperación. O vamos a darles consultas médicas o vamos a darles asesoría legal y vamos a cobrarles una cuota de recuperación, ¿no? Bueno, sí se puede tanto por productos o por servicios. Las cuotas de recuperación deben ser eh, por debajo del costo. Ajá, ese es uno de los principales requisitos. Por eso es una cuota de recuperación. Si los anteojos que yo le voy a dar a mi beneficiario a mí me cuestan 500 pesos,
yo se las debo de dar por debajo de esos 500 pesos. Si yo le cobro ya 501 peso, pues ya no es una cuota de recuperación. Entonces aquí, ojo con eso. ¿Qué necesito saber para saber cuánto cobrar en una cuota de recuperación? Pues necesito saber mi costo. Y hay cosas en las que es muy sencillo conocer el costo, como esto que les decía de los lentes, pues yo se los pago a quien me da la cosa física y puede ser mi costo. Pero hay cosas que son un poco más de detalle determinar el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo de un servicio? Pues bueno, no solamente es a lo mejor lo que le voy a pagar al médico, sino el espacio del consultorio, el material médico que van a ocupar, incluso los aparatos que vamos a necesitar o los estudios que se le van a hacer. Entonces, el costo puede ser un poquito más complicado de determinarlo, pero tenemos que conocerlo, porque si no, ¿cómo puedo sostener que mi cuota de recuperación realmente es una cuota de recuperación? Entonces, sí tenemos que hacer ese trabajo de costeo, de determinar el costo de mis productos o servicios que le voy a dar a mis beneficiarios y entonces ya determinar cuánto es lo que les voy a cobrar. Y entonces puedo decir que es una cuota de recuperación. Ahora, otra cosa que acabo de decir es que le voy a dar a mis beneficiarios. Ese es otro de los requisitos de una cuota de recuperación. Se la voy a dar a mis beneficiarios. Si yo lo que, o sea, vaya, me voy a ir por el ejemplo que no. Me voy a regresar al ejemplo de los termos o de las camisetas. Bueno, pues yo le voy a poner a unos termos el logo de la organización con los colores de la organización y unas camisetas y las vamos a vender porque son productos con causa y con eso que nos den, pues nosotros vamos a empezar con alguna campaña, con un programa. Y al termo o a la camiseta voy a decir que los doy en una cuota de recuperación, ¿no? Porque a lo mejor a mí hacer las camisetas me costó en 100 pesos y yo se las voy a dar en 80. ¿Es una cuota de recuperación? No, porque uno de los requisitos es que es algo que le tengo que ofrecer, que vender a mis beneficiarios. Esas camisetas yo las vendo al público en general y pongo una tienda online en mi página y ahí la gente puede entrar y comprarlos. Eso ya no es una cuota de recuperación, aunque la dé por debajo del costo. Entonces, ojo y cuidado con las cuotas de recuperación. No a cualquier cosa le podemos poner que es una cuota de recuperación. Ahora bien, todos mis ingresos deben estar respaldados por un CFDI. Ya dijimos que no es suficiente con el CFDI, que tenemos que darle la materialidad, pero sí tenemos que tener el CFDI y ese no es negociable. O sea, tenemos que tener todos nuestros ingresos un CFDI. Mis donativos tienen que tener mi CFDI de donativo. Lo que los hace deducibles es el complemento de donataria. Es decir, ustedes en sus sistemas de facturación deben de agregarle el complemento de donataria, que es donde viene nuestro número de autorización de donataria y viene ahí alguna leyenda. Eso es lo que las hace donativos. También me he llegado a encontrar por ahí, pues que está el recibo de donativo, pero no tiene el complemento de donataria. Entonces eso ya no lo hace deducible para quien nos dio el donativo y para nosotros pues estamos emitiendo mal el comprobante. Entonces, ojo, échenle ahí una revisada a sus FDIs para ver que sí estén saliendo con el complemento de donataria. Entonces, mis donativos con mis FDI de complemento de donataria. Mis donativos, mis cuotas de recuperación, ¿qué le pongo a las cuotas de recuperación? Pues hago un CFDI que no va a ser de donativo, ese no le tengo que poner el complemento de donataria. Tiene que ir con el código de producto o servicio de lo que esté yo vendiendo. Ajá, si estoy regresando a mi ejemplo de los lentes y lo que estoy vendiendo son los anteojos, pues en mi CFDI no le debo de poner el código de donativo, sino el de anteojos. Y en el concepto poner que es una cuota de recuperación por anteojos tal, ¿no? Igual, si voy a dar una asesoría legal, bueno, pues le pongo el código de la asesoría legal y le pongo que es una cuota de recuperación por asesoría legal y sí ponerlo en el concepto, ¿no? Y si lo que estoy haciendo es vender los termos o las camisetas o las rifas o el evento, la cena, todas estas cosas que hacemos para recaudación de fondos que van a ser actividades, bueno, que no están relacionadas con mi objeto social, pues entonces les tengo que poner lo que son, no ponerles donativo. Un donativo
y nos lo dice la ley del ISR, que los donativos deducibles son aquellos que son no onerosos, que los damos, que nos los dan a cambio de nada. Ajá, entonces no le puedo poner a un boleto de la rifa donativo, porque pues es para participar en la rifa, no es como tal un donativo. Ahora, yo les acababa de decir que los ingresos, que cuáles son nuestras actividades autorizadas y que los ingresos que podemos tener son los de nuestras actividades autorizadas. Pero también les acabo de decir que sí podemos vender termos y camisetas. Entonces, a ver, decídete, ¿podemos o no podemos? Bueno, pues sí podemos, pero hasta un cierto límite. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Imaginemos el total de nuestros ingresos de la organización como un pie. Ajá, imagínense el pastel de lo que más les guste ahorita, a esta hora de la mañana, no sé si a alguien se le antoje algo, pero bueno, imagínenselo así. De ese pie, que es el 100% de nuestros ingresos, lo que nos dice es, tú puedes tener ingresos que son no relacionados, es decir, de las camisetas, de los productos con causa, de las rifas, de todo eso, puedes tener hasta el 10% de tus ingresos. Es decir, una rebanada del 10% de nuestro pie sí puede ser de esos ingresos no relacionados. Puedo vender tamales, o sea, sin problema. Puedo vender donas, sin problema, ¿no? Puedo vender comida, que si no tiene que ver mientras no sea más del 10% de mi pie, de mi 100% de ingresos. No del año anterior, de este año, del año que está corriendo, ¿no? Ahorita digamos en 2026, pues bueno, estamos empezando con el año, ya vamos en marzo, pero yo todavía siento que estamos empezando con el año, bueno, tenemos que ir cuidando que estos ingresos no relacionados no superen el 10%. Híjole, pues resulta que dijimos, nosotros sí vamos a vender café y galletas mientras las personas están esperando para recibir su asesoría legal y resulta que a la gente le encantaron las café y galletas y empezamos a vender tamales también y también les encantaron y nos está yendo muy bien y no queremos dejarlo de hacer pues porque esos ingresos nos ayudan, pero ya son el 15% de nuestros ingresos o ya son el 20% de nuestros ingresos. ¿Sabes? ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues también la ley nos dice, ok, sí puedes pasarte del 10%, pero ¿qué va a pasar? Por el 10%, por la primera rebanada del 10%, ahí muere, no pasa nada, puedes tener ese ingreso. Por lo que te pases del 10%, me vas a pagar impuestos sobre la renta, como si fueras una empresa. La ley nos dice como si fueras del título 2, de acuerdo al título 2, que es en el que tributan las empresas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la autoridad? Ya le estás dedicando más del 10% de tu esfuerzo, digamos, de tus recursos, a generar ingresos más que a tu actividad. Entonces, esos ingresos que no tienen que ver, pues tenlos, pero págame el impuesto. ¿Y eso cómo es? Págame el impuesto, o sea, mis ingresos menos mis deducciones, como sería en título 2. Si yo voy a vender la comida o los tamales, pues bueno, mis ingresos que se pasan del 10%, les resto mis deducciones, que seguramente será el costo de la comida, etcétera, y sobre la utilidad que me quede voy a pagar impuestos sobre la renta. Se considera un remanente, hay un ingreso acumulable que sí va a pagar impuestos sobre la renta. Bueno, pero pues eso se volvió un boom y resulta que todo el mundo viene a comprarnos la comida y el café y las galletas que así son excelentes y ya se está acercando mis ingresos no relacionados al 50% de mis actividades, del total de mis ingresos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice aquí a la autoridad ahora sí? No puedes tener ingresos no relacionados por más del 50%. Es decir, si de mi total del pie, la mitad, más de la mitad, ya es por ingresos no relacionados, entonces ya te puedo quitar la donataria autorizada. ¿Por qué? Pues porque ya la mayor parte de tus esfuerzos no están en los ingresos por tu actividad, están pues en la venta de la comida o de los tamales o de etcétera, que no tienen que ver. Entonces, pues dedícate a ser una empresa, ya no eres una organización no lucrativa, ya eres una empresa. Entonces, ojo con eso, o sea, sí se puede, sí podemos vender las camisetas, los termos, las rifas, todo eso, mientras no se pase del 10%. Y si se pasa del 10%, considerar que voy a pagar impuestos sobre la renta, pero eso sí, que no se pase del 50%, porque ahí sí lo que pierdo
es la donataria. ¿Y qué pasa si pierdo la donataria? Recordemos que si pierdo la donataria, tengo que donar todo el patrimonio de la organización a otra donataria. O sea, si pierdo la donataria y no la recupero, todo eso tengo que donarlo a otra organización donataria. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que perdemos el patrimonio de la organización. Entonces, es un límite delicado que hay que cuidar. Yo les diría, empiecen por definir, ver sus ingresos y ver cuáles sí, cuáles no. Y yo les digo mucho algo que me pasa a mí en Dakshina, que estamos en esta parte contable. A veces los contadores nos enteramos de las cosas ya que sucedieron, ¿no? Las personas dentro de las organizaciones dicen, ah, pues vamos a vender la comida, ¿no? Y ya después vienen, ya que terminó el mes y nos entregan la información, vienen y nos dicen, pues vendimos esto de comida, ¿no? Y bueno, pues entonces ahora tenemos que pensar qué hacemos para arreglarlo cuando nos podían haber dicho desde antes, oigan, tenemos este plan de vender comida, ¿podemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hasta dónde sí podemos? ¿Hasta dónde no podemos? Para que se los podamos decir. Entonces, acá también unas recomendaciones, acérquense con su contador, acérquense con sus contadores, no ya que hicieron las cosas, sino justamente para planear hacer las cosas, porque siempre va a ser mucho más fácil planear y ver estos límites antes que tratar de solucionar algo cuando ya sucedió. También, ahorita, como les decía, está empezando el año. Bueno, pues resulta que en febrero nos fue muy bien vendiendo camisetas. Bueno, tenemos el resto del año para decir bájale a las camisetas y tengamos donativos, ¿no? Pero si esto también sucede en diciembre, pues ya no va a haber mucho que se pueda hacer. Entonces, no dejen de tener también esa comunicación y esa revisión de cómo va este equilibrio entre mis ingresos, si vamos a tener estos ingresos no relacionados, ingresos por actividades distintas. ¿Para qué? Pues para que no vayamos a tener un problema con ellos, ¿no? Acá es lo que les ponemos acá del lado amarillo, un exceso puede comprometer la autorización, pero también pueden ser una alternativa para cubrir cierto tipo de gastos. Y ahorita lo voy a volver a mencionar cuando hablemos un poquito más sobre los gastos, pero como ya hablé mucho, voy a hacer una pausa para que Margarita nos cuente si tenemos por ahí alguna pregunta. Muchas gracias, Claudia. Sí, la verdad es que hay diversas preguntas, muchas pues las podemos sintetizar, hablan o preguntan sobre el tipo de actividades de recaudación de fondos y su tratamiento fiscal, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan, pero si todo lo recaudado a través de actividades como carreras, rifas, etcétera, van destinadas a nuestro objeto social, ¿tampoco las podemos hacer si no están en el acta? No. Muy bien. Otra es, ejemplo, una organización asistencial no puede hacer un evento deportivo de recaudación de fondos. O sea, lo puede hacer, pero es un ingreso no relacionado. Muy bien. Em, Otro sobre la clasificación de ingresos, nos piden la autorización de promoción y fomento, bueno, es que son muy específicas, pero las leo. La autorización de promoción y fomento educativo, científico y tecnológico, las actividades adicionales, ¿podemos recibir cuotas para el desarrollo de cursos y congresos? Habría que recibir, digo, habría que revisar, es algo ya como muy específico, pero puede ser que si son de investigación y lo que ustedes van a hacer es como algún curso o algún taller que tiene que ver con eso de investigación, pues sí podrían recibir este tipo de ingresos. Aquí nada más voy a hacer también un paréntesis para mencionarlo. Em, ¿Qué pasa? Hablamos de las cuotas de recuperación y dijimos que las cuotas de recuperación sí las puedo tener sin límite. Pero ¿qué pasa si recibo ingresos que no son cuotas de recuperación, pero es que sí tienen que ver con lo que hago? Vamos a poner el ejemplo de los anteojos, ¿no? O sea, resulta que tengo un cierto tipo de personas que vienen a verme, de beneficiarios, digamos, que sí tienen a lo mejor la posibilidad de pagar el costo total de los anteojos, ¿no? Entonces, no les voy a cobrar cuota de recuperación, les voy a cobrar un precio de mercado.
pero igual está relacionado con lo que hago porque me dedico a la salud visual. Entonces, ¿ese lo considero un ingreso relacionado o no lo considero un ingreso relacionado? Esa es una pregunta interesante porque no tenemos el 100% de la claridad en ese tema. Yo les podría decir que mi criterio sería que sí, claro, o sí me dedico como esto que decíamos de la investigación y yo doy cursos, ¿no? Sobre ese tema, pero no les cobro una cuota de recuperación, les cobro una cuota de mercado. ¿Está relacionado con lo que hago? Yo podría decir que sí, pero una pista que podemos tener de cómo la autoridad considera esto es que en la declaración de transparencia no hay un espacio para este tipo de actividades, para este tipo de ingresos. En la declaración de transparencia o son donativos o son cuotas de recuperación o son ingresos no relacionados. O sea, si es venta de productos o servicios que no sean cuotas de recuperación, te los considera como ingresos no relacionados. Como les decía, mi criterio puede ser, pues sí son, porque es parte de a lo que me dedico, ¿no? Pero la autoridad, por lo menos en la declaración de transparencia, no nos da espacio para eso. Entonces, eso puede darnos la pista de que tal vez para la autoridad este tipo de ingresos, aunque estén relacionados con lo que hago, no los está considerando como ingresos autorizados, ¿no? Ingresos relacionados con nuestra actividad. Entonces, antes de arrancar con uno de esos, yo les diría, ojo, estudienlo bien, ¿no? Para no decirles aquí un siempre sí o siempre no, aguas, revísenlo. Muchas gracias, Claudia. Digo, esta duda creo que ya la mencionaste, pero de todas maneras es importante. En respecto a los FDIs de las cuotas de recuperación, ¿debe tener la leyenda de donataria autorizada? No, o sea, si es cuota de recuperación no tiene que tener el complemento, pero debe de decir en el concepto que es cuota de recuperación por tal, tal, tal. Y ya les decía a ustedes tener la manera de comprobar que pues cumple los requisitos para hacer una cuota de recuperación. Muchas gracias. Nos preguntan, ¿las cuotas de recuperación son exentas de IVA? Buena pregunta, porque aquí me estoy centrando en hablar de impuestos sobre la renta y no he hablado de IVA. Los dos grandes impuestos en México son el impuesto sobre la renta y el IVA. El IVA, hay una exención en la ley del IVA para las ventas, la prestación de servicios y el arrendamiento que realicen las donatarias autorizadas. Es decir, si somos donatarias y vendo un producto, presto un servicio o rento un espacio, no cobro el IVA, soy exenta de IVA. Muchísimas gracias, Claudia. Em, Déjame aquí porque te digo que hay unas muy específicas. Y les agradecemos a todos que nos las pongan, pero también para ir avanzando. Si hay algún CFDI emitido sin el complemento de donataria, ¿cuál es el problema y la consecuencia a la que nos enfrentamos? Ok, si recibimos un donativo y no le pusimos el complemento de donataria, a quien le di el recibo, para ellos no es un donativo deducible. O sea, para ellos es un no deducible. Esa es la primera consecuencia. La segunda es que pues yo estoy emitiendo mal el recibo. Entonces, la otra persona no lo va a poder hacer deducible y yo puedo tener, en caso de una revisión, una sanción por haber hecho mal el CFDI. Entonces, eso es básicamente lo que puede ser. Yo les diría, si revisan y encuentran algo así, pues hagan la corrección. Muchas gracias. Y nos preguntan, ¿considerarías peligroso un foco rojo para revisión el tener ingresos no relacionados a la actividad, incluso si están dentro del 10% exento del ISR? Un foco rojo, yo diría que no, pues estamos dentro de lo permitido por la ley y si tenemos pues todo ya como decíamos con la trazabilidad documentado, no tendría por qué ser un foco rojo. Ahorita vamos a ver que también tenemos restricciones en los gastos y que el tener también este tipo de otros ingresos, pues nos ayuda a solventar este tipo de gastos. Entonces, no, yo no diría que es un foco rojo si estamos ahí. Muchas gracias.
Y hay una duda de superando el 10% de actividades no relacionadas, pago ISR del excedente de ingresos o de la utilidad de esa actividad. De la utilidad sobre el excedente. Ajá, hablamos de los ingresos. Si, digamos, yo obtengo el 20% de mis ingresos de una actividad no relacionada, solo voy a pagar el impuesto. Voy a calcular el impuesto sobre el 10%. O sea, un primer 10% no paga nada, solo por el 10% que me excedo es por el que voy a calcular el impuesto. Y ni siquiera digo pagar, sino calcular, porque a lo mejor tengo mi ingreso y ya cuando le quito las deducciones, a lo mejor ni siquiera me da utilidad y no tengo que pagar el impuesto, pero lo tengo que calcular. Entonces, es sobre el excedente del 10% y no es sobre el ingreso, sino sobre la utilidad de ese excedente del 10%. Muchas gracias. Y mm, nos preguntan, ¿en esos gastos administrativos también está incluida la nómina de los administradores? Ah, muy bien, vamos ahorita a ello, vamos a hablar ahorita de los gastos. ¿A qué va? Pues si quieres podemos continuar o quieres que te lea dos preguntas más. Eh, si quieres, continuamos y ahorita podemos regresar con esas dos que tenía. Va, va que va. Gracias. Muy bien. Ok. Bueno, entonces decíamos nuestros ingresos autorizados, ¿cuáles son, así como haciendo un resumen, cuáles son esos ingresos que sí podemos tener? Pues los donativos, que no generan ISR, no generan IVA, es pues por eso somos donatarias, porque la mayoría, se espera que la mayoría de nuestros ingresos sean donativos. La realidad, la hemos vivido muchos, es que no es tan así que vamos a vivir 100% de donativos, además de que también está diversificación de ingresos es una estrategia importante en las organizaciones y dependemos de un solo donador o de muy pocos donantes y esos donadores de repente se enfrentan a una situación en la que no nos puedan financiar, pues entonces se cae nuestra causa social. Entonces, diversificar también es bueno y para eso están este otro tipo de ingresos que sí nos permite tener la autoridad, la ley, como son las cuotas de recuperación de las que ya hablamos, ingresos por su actividad. Estos sí los permite la ley y están claramente aquí en el artículo 80 de la ley del ISR, me parece que es el penúltimo párrafo, y nos dice qué ingresos sí se consideran relacionados. Las cuotas de los integrantes, es decir, a lo mejor mi organización funciona por membresías o por cuotas, ¿no? Hay personas que se afilian y que pagan cuotas, eso sí los puedo tener, no pagan impuesto. Ventas de activos fijos, mi organización tiene un automóvil, tiene un inmueble, tiene un activo fijo que lo va a vender, eso que es ingreso que recibamos por los activos fijos, también es un ingreso que no lleva impuesto, que lo podemos tener sin límite. Las regalías también, si nos pagan regalías por algo, también las podemos tener sin límite. El arrendamiento, esta es una gran oportunidad si son una organización que tiene a lo mejor un inmueble y puede ponerlo en renta. Esas rentas las podemos tener también sin límite. Se consideran ingresos autorizados y por supuesto apoyos de gobierno, ¿no? Ya sean federal, estatal, local, todo ese tipo de apoyos también los podemos tener sin límite, se consideran ingresos relacionados con la actividad. ¿Cuáles otros? Los rendimientos de las inversiones, ¿no? Si yo recibí el donativo, y esto se los recomiendo también a varias de las organizaciones con las que trabajamos. Si yo recibí el donativo ahorita, en febrero o en marzo, pero resulta que el proyecto empieza en junio, lo voy a empezar a ejercer hasta junio y ahí tengo el dinero en la cuenta de banco, ¿no? Métanlo a una inversión, o sea, los mismos bancos les pueden ofrecer fondos de inversiones seguros, incluso a mí me ha tocado ver bancos que tienen fondos específicamente ideados para organizaciones no lucrativas, donde el riesgo es muy bajo, porque aquí lo importante pues es no arriesgar el patrimonio, pero si nos puede dejar un rendimiento, pues qué mejor que tengamos el dinero ahí en la cuenta bancaria, ¿no? Entonces,
incluso hasta con más riesgo. Métanlo a una cuenta de inversión y esos rendimientos, esos intereses, también los podemos tener sin límites, son ingresos relacionados, ¿no? Y bueno, ya dijimos, los ingresos no relacionados, pues son esos que no tienen que ver con aquello a lo que nos dedicamos. Si no exceden del 10% no pasa nada, no pagamos impuesto, pero tenemos que cuidar que no excedan. Si excedan, pues vamos a pagar impuestos sobre la renta hasta el 50%. Si exceden del 50%, ahí sí ya es motivo de pérdida de la dona. Entonces, muy bien. Ahora, déjenme ver acá que hablamos. Ah, ok, de los tipos de donativos. Este también es interesante tocar el tema, ya centrándonos en los donativos. ¿Qué tipos de donativos podemos tener? Donativos en efectivo. Y acá quiero hacer esta distinción porque a veces en las declaraciones, me parece que la declaración anual es una de ellas, nos dice donativos en efectivo y donativos en especie. Y entonces luego nos confundimos y decimos donativos en efectivo, ¿son en efectivo? ¿Es cash? Así que me den los billetes o qué es. Bueno, acá se confunde un poco la autoridad luego con los términos o nos confunde un poco con los términos, pero cuando nos dice ahí en efectivo no se refiere a cash, se refiere a que no es en especie, ¿no? Un donativo en efectivo es en dinero, puede ser en efectivo, en transferencia, en cheque, etcétera, o en especie que es en cosas, ¿no? El donativo en efectivo, pues bueno, hay que hacer su CFDI, como ya les dije, con complemento, poner los datos que nos pide el CFDI, el RFC y datos del donante, ¿no? Duda frecuente. No me pidieron me dieron un donativo, pero no me pidieron el recibo. ¿Qué hago? Ah, pues yo de todos modos hago el recibo, aunque no me lo pidan. Y lo hago, ¿qué? Con el RFC genérico, o sea, de público en general. Yo hago mi donativo con RFC al público en general. Para que bueno, es deducible para personas físicas y morales y lo tenemos sin límite. Los donativos en especie, también otra pregunta frecuente. ¿Qué valor le pongo a el CFDI del donativo en especie? ¿Le pongo valor de 1 peso o le pongo valor de lo que realmente es? Bueno, lo que nos dice también la ley y la autoridad es que le voy a poner valor de 1 peso si el bien que me están donando ya está totalmente depreciado, si ya no tiene valor. Ajá, pero si no, lo que tengo que hacer es ponerle el valor de mercado. Yo acá pongo avalúo, pero yo sobre todo les recomendaría que un avalúe si estamos hablando de inmuebles, porque si a lo mejor lo que nos están donando es una computadora, pues no vale la pena hacer un avalúo de una computadora, pero sí investigar el valor de mercado o un auto, ¿no? O sea, a lo mejor no vale la pena el avalúo, pero sí el valor de mercado y entonces en el CFDI poner el valor de mercado de lo que estoy recibiendo en especie y documentarlo, ¿no? Si es un auto y el valor de mercado lo saqué de unas de estas páginas que te dicen cuánto está en el mercado el automóvil, pues eso lo pongo como documento soporte de mi CFDI, de dónde saqué el valor. Entonces, los donativos en especie sí llevan montos, sí llevan valor cuando el bien que me están donando no está totalmente depreciado o ha perdido su valor. Tengo que hacer el CFDI del donativo en especie, ajá, tengo que poner qué es lo que me están donando, ajá, y tengo que poner, ahí sí van con su complemento de donataria. Donativos en especie, no pueden emitirse a consultores por sus servicios, ya lo decíamos hace un rato, yo voy a prestar mis servicios de contabilidad a una organización y le digo, oye, pues yo te hago tu contabilidad, pero dame un recibo de donativos, ¿no? Un recibo de donativo porque mis servicios valen tantos miles, al mes, entonces dame mi recibo de donativo. Podemos hacer eso, podemos dar un recibo un recibo por un donativo de un servicio. Lo que nos dice la ley es que los donativos en servicios no son deducibles. Es decir, que aunque me lo dieran, para mí eso no es deducible, yo no lo puedo hacer deducible. Y aunque la ley no es específica en que no los puedes emitir, o sea, lo que te dice es que si a ti te lo dan, no es deducible, pero no dice no lo puedes emitir.
Yo les diría que acá, pues como por simetría, si para mí no va a ser deducible, pues como organización tampoco lo expidamos, ¿no? Se puede malinterpretar, o sea, ¿por qué estoy dando un recibo por algo que no es, no va a ser deducible? Y que además, una de las razones por las que no son deducibles los donativos en servicio es porque es difícil establecer un valor objetivo de lo que vale el servicio, ¿no? Yo puedo decir, no, pues mis servicios contables valen 200,000 pesos, ¿no? ¿Con base en qué? O valen 5,000 pesos o valen 30,000 pesos, ¿con base en qué? En mercado, pero pues sabemos que el mercado también puede ser ahí como variable. Entonces, como no hay certeza, no aplican. Yo puedo dar mis servicios pro bono a una organización, pero no me pueden dar un recibo de donativo. No podemos dar, yo les recomiendo no dar recibos de donativos por servicios, ¿no? Es que te di un donativo en especie de mis servicios. No, no es un donativo en especie, es un servicio y entonces no aplica. Ajá, esos no se pueden hacer. Sí pueden tener ahí un problema si lo hacen. Y el bien, otra cosa con los bienes, los donativos en especie, asegúrense que el bien ingrese al patrimonio de la organización, que sea un donativo real, o sea, que si dicen que me donaron una computadora, de verdad tengamos la computadora, de verdad entre y de verdad pase por nuestros controles internos de controles de activo, ¿no? O sea, ya sea que nos lo dieron para nuestro activo fijo o a lo mejor nos la dieron para a su vez nosotras darlos a algún beneficiario, pues bueno, que tengamos esa trazabilidad de por dónde pasó la computadora, dónde estuvo, a quién se la entregamos, quién la recibió, quién la está ocupando. Ajá, digo, en el ejemplo de la computadora, pero de cualquier otra cosa que nos donen en especie. Recordemos también que en la declaración de transparencia tenemos que ir llevando un control de los donativos que recibimos en especie y qué hicimos con ellos. Si los ocupamos, si los vendimos, si se los entregamos a los beneficiarios, cuántos de ellos y cuántos nos quedan. Entonces ya no puedo recibir donativos en especie así porque sí. Ajá, tengo que tener un control de los donativos en especie que recibo. Entonces, ojo también con esta parte de los donativos en especie. Y hablando acá de la materialidad, hablábamos que para la autoridad ya no es suficiente con el CFDI. Nos puede cuestionar la materialidad independientemente del CFDI. Entonces, ¿qué recomendamos acá para contar con materialidad, para documentar la materialidad de mis ingresos? Acuerdos, convenios o cartas de intención, mis convenios de los donativos que me van a dar, mis contratos, mis convenios, mis cartas, todo eso. Evidencia de que recibí el donativo, ajá, acuse bancario, como dice por acá, pero en el caso del en especie, pues ver, o sea, documentar que realmente sí lo recibí, como con fotos, con listas, con grabaciones, con todo lo que yo pueda tener a la mano. O sea, voy a documentar que realmente ingresó. Fotografías o minutas, ahora todo, o sea, ya tomar una fotografía es lo más sencillo del mundo y siempre que termina cualquier evento nos dicen, vamos a tomar la foto. Bueno, pues es para el recuerdo, sí, pero también es para documentar la materialidad de que el evento se dio, el curso se dio, el taller se dio. Entonces, estamos cooperando también cada vez que nos tomamos una foto al final de un curso, de un evento de una organización, es también para esto. El informe que hagamos de destino de los recursos al donante, ¿no? Muchos de nuestros financiadores nos piden nuestro reporte de cómo ocupamos todos los recursos. Eso también nos sirve para probar la materialidad. Nuestra lista de beneficiarios atendidos, con firma o con identificación. Hace poco acabo de ir a un evento cultural y antes de que no, y que era así, pues organizado, me parece que sí por alguna organización, y ya que nos íbamos, antes de que nos iban, dijeron, no, no se puede ir nadie hasta que no tomemos lista de cuántos fueron, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué edades y todo, y uno era así como, pues ya, no, ya se acabó. Pero o sea, yo que yo ya estoy acá lo entiendo porque es que parte de su materialidad, ¿no? De cuántas personas atendimos y después en mi reporte tengo que decir cuántas mujeres, cuántos hombres, cuánto esto, cuánto aquello. Entonces, eso también. Y nuestros reportes de impacto, evaluación de programa también es importante. Todo eso le da materialidad a que estoy realizando mis actividades y a que se justifican
los ingresos que yo tuve por ahí. En el caso de los gastos, y ahorita vamos a entrar de lleno a hablar de los gastos, contratos, a lo mejor no vamos a tener contratos de todos los gastos que hagamos, porque hay gastos pequeños, pero sí tengamos en nuestras políticas establecidos a partir de qué monto vamos a manejar contratos con nuestros proveedores y tengámoslos ahí. Los entregables, bien importante, ¿cómo comprobamos que realmente el servicio se prestó? Pues ¿con qué? Pues con el producto como tal, los informes, la evidencia del servicio prestado. ¿Qué es lo que queremos evitar aquí? La típica factura de servicios de consultoría. ¿Sí? Pues, ¿de qué? ¿No? ¿Qué servicios de consultoría me dieron? ¿De qué? O servicios administrativos. Bueno, ese tipo de conceptos son en los que más se va a fijar el SAT, porque esos son los genéricos que no nos dicen nada y a ver, pruébame qué fue lo que realmente se hizo. Entonces, evitemos esos y seamos específicos también en nuestra clave de producto o servicio en los gastos, tengamos evidencia de que se prestó. Ya no es suficiente que tenga el CFDI, que el CFDI sea correcto. Recordemos que uno de los principales requisitos de las donatarias autorizadas es que yo solamente puedo usar el patrimonio en la actividad a la que me fue autorizada. Si me autorizaron para una actividad cultural, yo no puedo hacer una actividad asistencial por mucho que me toque el corazón y yo quiera darle recursos a estas personas de la tercera edad o a estos niños, no puedo. O quiero dar despensas, no puedo porque no soy asistencial, soy cultural, entonces no puedo hacer eso. ¿Y cómo voy a probar que realmente ocupé mi patrimonio en mis actividades? Pues con esta evidencia de que los gastos se justifican. Ajá, de que los gastos tienen que ver con eso. Si soy cultural, ¿cómo justifico gastos de despensa? Que fui al súper y que compré despensas, que tienen que ver con mi actividad cultural, ¿no? Y si pagué una consultoría, pues tengo que decir en qué fue la consultoría, qué cosa fue la que me dieron a mi organización cultural para ocupar mi patrimonio de actividades culturales en esa consultoría. Entonces, aguas con eso también. Correos electrónicos, actas de entrega, recepción, fotografías de los productos, de los bienes, igual que de los donativos que recibimos en especie, pues también acá de los bienes que adquirimos. Este es otro punto importante, nóminas. También había un momento en el que, pues bueno, si yo voy a pagar nóminas, pues pago la nómina y pues la persona pues hace algo, ¿no? Y por eso le pago su nómina. Ya tampoco es suficiente con eso. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener contratos, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo esa persona en realidad? Y ahorita vamos a ver que es importante también para los ingresos operativos y los gastos operativos y los gastos administrativos. ¿Qué hace la persona? Yo les recomiendo que a cada persona que le paguen nómina tengan su perfil de puesto. ¿Qué es lo que esa persona va a hacer para que yo pueda determinar si está o no está relacionado con lo que hago? Si es un gasto o no es un gasto que se relaciona con mi actividad. Registros de asistencia, ¿no? Tenemos incluso que si voy a pagarles algún premio de asistencia, pues tengo que tener un control de asistencia. ¿No? Si no puedo pagar un premio de asistencia si no tengo una manera de control, si no hay checks, si incluso las personas trabajan como a tiempo libre cada uno, pues no puede ser. Entonces, las nóminas también tienen que estar documentadas y por añadidura los asimilados también y los asimilados con más razón, porque consideremos, no olvidemos, tomemos en cuenta que el concepto de asimilados a salarios no es un régimen fiscal, es una manera de pagarle a las personas independientes. Ajá, y que tienen que cubrir esos requisitos, esas características de ser independientes. Entonces, ¿qué trabajo independiente están haciendo para mí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde está el contrato? ¿Cuál es el entregable? Todo eso, tenerlo también. E incluso para mis proveedores, yo les recomiendo que tengan en sus políticas las cotizaciones comparativas. A lo mejor no para todos los gastos que hagan, pero sí para cierto monto, de ahí para arriba de gasto que tengan este típico de las tres cotizaciones. ¿Por qué? Pues porque así además estoy dejando constancia que no contraté
el primer proveedor que llegó y ahí porque era a lo mejor el que eh, no sé, el que conocía y a ese le pagué y entonces se puede ahí interpretar que estoy usando mal el patrimonio de la organización, ¿no? ¿No? Si tengo mis tres cotizaciones y todo es transparente, que me fui con el más eficiente o con el más económico, bueno, pues ahí está claro que mi patrimonio lo estoy usando bien, ¿no? Lo estoy usando de manera transparente. Y ahora sí vamos a hablar de los gastos, pero entonces antes de entrar a los gastos, creo que por allá hay preguntas, ¿no? Muchas dudas. También ya les puse en el chat a todos, nada más tener claridad, ¿no? Recordarles que las dudas de carácter particular pues requieren tener un análisis mucho más específico de cada una de ustedes como organizaciones, su contexto, ¿no? Y la situación que nos están presentando. Entonces, estamos viendo que muchas de ellas son de manera particular. Sé que requieren pues la respuesta, pero esta sesión nuevamente es solamente de manera informativa. Entonces, les invitamos también a acercarse, sí, a través de nuestro sitio web para solicitar una asesoría de manera individual y, como les comenté, también acercarse con Dakshina para conocer los servicios que ofrece la organización para acompañarlas en este proceso, ¿no? Les pedimos tener mucha paciencia y pues bueno, a ver, te voy a leer algunas. Ok. Intenté identificar como las más generales para que nos podamos responder a todos, ¿no? Em, Cuando una donataria obtiene ingresos por actividades que no están directamente relacionados con su objeto social, ¿estos ingresos deben facturarse con IVA? No, no, el IVA es exento independientemente de que sean ingresos relacionados o no relacionados. ¿Cuál es el fundamento para determinar cuando una donataria debe o no cobrar IVA? Ahí no me sé ahorita de memoria los artículos, pero en la ley del IVA hay tres artículos, uno que está dentro del apartado de la enajenación de bienes, uno que está dentro del apartado de prestación de servicios y otro que está dentro del apartado de uso o goce temporal de bienes. Son tres artículos, son tres fracciones más bien dentro del artículo de los exentos, donde dice las donatarias autorizadas no pagarán por por los bienes que vendan o los servicios que presten o los bienes que renten. Digo, no me sé exactamente los artículos, pero ahí lo encuentran en la ley del IVA. Solo consideren que son tres. Muchísimas gracias. Sobre el remanente distribuible, nos preguntan, bueno, no sé si va a tomar el tiempo, pero si podría explicar nuevamente qué es el remanente distribuible y en qué casos puede causar ISR para una organización. Ok, aquí va. Empecemos por hablar de remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es si yo tengo una cantidad de ingresos y yo tengo una cantidad de gastos. Si me sobra dinero, tengo más ingresos que gastos, eso es un remanente. En una empresa le llamaríamos utilidad. Aquí no le podemos llamar utilidad. Aquí es remanente. Ahora, remanente distribuible. Vamos a ver. Un requisito para ser donataria autorizada es que no podemos distribuir el remanente. Es decir, si a mí me sobra dinero, tuve más ingresos que gastos, bueno, voy antes. Si una empresa tiene utilidades, tiene más ingresos que gastos, pues las utilidades ¿para qué son? No son para quedarse en la empresa, las utilidades son para distribuirse entre los accionistas. Uno pone dinero en una empresa para obtener dividendos, para obtener utilidades. Esa es la diferencia con las no lucrativas. Si nos sobran ingresos, si tenemos un remanente, no lo podemos distribuir. Eso es un requisito para ser donataria y tiene que estar en los estatutos. No podemos distribuirlos. Entonces, ¿por qué me habla la ley de remanente distribuible? Porque hay algunas, además de que dentro del mismo artículo 79 hay algunas figuras que no necesariamente son donatarias y entonces sí tienen un remanente que se distribuye. En el caso específico de las donatarias, podemos tener un remanente distribuible cuando se considera que sí repartimos ese dinero o que en el caso de que nos pasamos de este 10% de los ingresos no relacionados autorizados, pues que ese dinero sí
sí se le da tratamiento de utilidad, digamos. Pero un remanente distribuible es eso, es la diferencia entre mis ingresos y gastos y que se considera que sí lo distribuí. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de los préstamos o de los gastos no deducibles. Bueno, voy a hablar de una vez de los préstamos o de los gastos no deducibles. Decimos que yo no pago impuestos sobre la renta porque no distribuyo utilidades, no distribuyo dividendos o ganancias. Entonces, no tengo un remanente distribuible, no tengo una utilidad. Pero siempre y cuando yo pueda comprobar que todos los gastos que tuve los usé para mi actividad. ¿Qué pasa si yo tengo un gasto del que no tengo comprobante fiscal? A lo mejor yo sé que sí lo gasté, pero no tengo manera de comprobarle a la autoridad que lo gasté o que lo gasté bien. Entonces, como no tengo manera de comprobárselo, y en este sentido, la autoridad, en ese sentido de los comprobantes, la autoridad es como la canción de que si no me acuerdo no pasó, pues así, si no tenemos FDI, pues a mí no me consta que te lo gastaste en eso. Si no me puedes comprobar que es un gasto que reúne los requisitos, entonces lo que considera la autoridad es que ese dinero lo distribuiste. Como no le consta que te lo gastaste, va a considerar que lo distribuiste, que se lo diste a tus asociados, a tus miembros, a tus beneficiarios, y entonces por eso te aplica un impuesto que yo en lo personal le llamo como un impuesto de castigo, digamos, porque es, pues como no me consta, lo distribuiste y por lo tanto vas a pagar impuestos sobre eso. Y no solamente un impuesto normal, las empresas pagan el 30% de ISR. Aquí nos van a cobrar el 35% de ISR, que es el que pagan el más alto que pagan las personas físicas, ¿no? O sea, es como si hubiéramos distribuido eso como si fueran dividendos. Eso sucede con los gastos que no podemos comprobar, los gastos no deducibles o que no reúnen los requisitos y que son no deducibles, y también con los préstamos. Nos dice, si tú das un préstamo a un asociado, a un integrante de la organización, o no solo a la persona, sino también a sus familiares en primer grado ascendientes o descendientes, si les das un préstamo, considero que eso también es un remanente distribuible, que distribuiste el remanente y entonces tienes que pagar el 35% de impuestos. Entonces, vemos que las organizaciones donatarias en realidad no pagan impuestos sobre la renta, a menos, o sea, si se mantienen dentro de todos estos límites que nos dice la ley, ¿no? Pero si nos pasamos de esos límites, entonces sí se paga impuestos sobre la renta. ¿Cuándo se paga? Cuando tenemos ingresos que no son relacionados, que se pasan de 10%, ahí calculo un impuesto y lo pago. ¿En qué otros casos los pago? En los que tenga gastos que no son deducibles, compras que no se realizaron o préstamos que haya dado, también sobre eso pago impuestos sobre la renta, pago un 35% de impuestos sobre la renta. Eso es el remanente distribuible. O sea, ¿cuándo determino un remanente distribuible? Cuando suceden estas cosas en las que se presume que lo distribuí. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Quedan dudas sobre la valoración de donativos en especie? Por ejemplo, nos preguntan, aun cuando me donen un activo completamente depreciado y el CFDI sea de 1 peso, ¿mi registro contable debería ser a valor razonable o valor de mercado? Para no darles una respuesta aquí general, porque en muchos de estos casos depende, les recomiendo que vayan a las normas de información financiera, a la NIF. La NIF E2 habla de los donativos para el tema contable. Entonces ahí les va diciendo caso por caso cuál es el valor al que les recomienda que se registren los donativos recibidos. Porque no es lo mismo si lo recibí para activo fijo que para donarlo, que si es una obra de arte, que si son diferentes cosas. Entonces, lo pueden consultar ahí. En la NIF E2 les dice cuál es el valor para registrarlo en contabilidad. Muchísimas gracias. Y digo, está relacionado entonces con lo que nos preguntaban de si no puedo determinar un valor, lo mejor es no registrarlo en contabilidad o que... Ahí también se los dice.
Ajá, por Muy ejemplo, bien. si me lo, una de los ejemplos que vienen ahí, si me lo donaron y a su vez yo lo voy a vender, pues entonces te dicen y no puedes determinar el valor, regístralo hasta que lo vendas, ¿no? Pues ahí ya sabes cuánto fue. Entonces depende de los casos, pero ahí lo pueden consultar. Digo, esta es una pregunta también que se repite luego. Si el pago se recibe en efectivo y el cliente no solicita CFDI, ¿la donataria está obligada a emitirlo de cualquier forma? Sí, así es. Y dicen, pues no tengo los datos fiscales, ¿a quién se lo emito? Al público en general, con el RFC genérico. Muchas gracias. Em, si soy donataria autorizada, ¿puedo dar un donativo a otra donataria autorizada? Muy buena pregunta. Solo si tienes la autorización de apoyo económico. Es decir, no por ser donataria puedo darle un donativo a cualquier otra donataria. Tengo que tener una autorización especial que se llama así de apoyo económico y es la que tienen generalmente las organizaciones de segundo piso que recaudan fondos para darles dinero a otras donatarias. Entonces, solo así. Ahora bien, yo he visto casos en los que pues resulta que pagué algo y me dieron un recibo de donativo, pero fueron 1,000 pesos, ¿no? Cosas muy chiquitas. Esas creo que pueden pasar como excepciones, pero ya darle un donativo más grande, más en forma a otra donataria, solo si tienes la autorización de apoyo económico. Muchas gracias. Y nos preguntan, perdón, que declaramos por la venta de un activo fijo, ¿es el valor en libros después de aplicar la depreciación o se declara tal cual el valor que me pagaron como tal por la venta del activo? Tal cual el valor que te pagaron. ¿Los rendimientos sobre inversiones se deben timbrar como donativo o como factura? Los rendimientos de inversiones, ahí sí no es necesario que los timbren porque eso lo timbra el banco o la institución financiera que se los otorga. Entonces, nada más con que ustedes tengan su documento, su estado de cuenta timbrado, de que ahí están recibiendo los intereses, con eso es suficiente. Muchísimas gracias. Mencionaron que en la declaración de transparencia la autoridad no daba espacio para un tipo de ingresos. ¿Me podrían mencionar cuáles eran? Creo recordar que Los, indicaron... in- Ah, no, sí, dime. perdón, termina. Es que solamente nos agregaron. Creo recordar que indicaron que solo había espacio para donativos, cuotas de recuperación e ingresos no relacionados. Así es, los que no puedes poner son ingresos relacionados que no sean cuotas de recuperación. Decíamos, si yo doy un curso que vamos a pensar que yo soy ecológica y estoy pues trabajando en la conservación del bosque, ¿no? Y yo voy a dar un taller sobre cómo conservar este tipo específico de árboles, ¿no? A personas específicas, pero no lo doy a una cuota de recuperación, lo doy a un valor de mercado. O sea, esos tipos de ingresos que sí parecen estar relacionados, pero no son cuotas de recuperación, esos son los que no tienen un espacio dentro de la declaración de transparencia y nos dejan en la disyuntiva de ¿es o no es un gasto relacionado? Muchas gracias. Perdón, un Em, ingreso relacionado. muchas gracias. Nos preguntan, a nosotras nos han donado el sistema contable. Nos renuevan las licencias cada año. ¿Es correcto a efectos contables cargar a gasto, entre paréntesis, software, con abono a donativo en especie? Digo, es un caso. Sí, yo lo que hago con los donativos en especie, y muchos tenemos la fortuna de que nos donen el software, lo que hago es que primero lo paso por inventarios, más bien, cuando recibo el donativo en especie, lo paso a la cuenta de inventarios. Y después de la cuenta de inventarios, ya lo paso a gastos. Porque aquí lo voy a decir un poquito como, ya como contadora, pero un abono en una cuenta de donativo se ve feo. O sea, un abono, y perdón, sí, o sea, quitarlo perdón, un cargo en la cuenta de ingresos se ve feo, o sea, porque no estoy disminuyendo el ingreso lo tuve. Más bien, yo en estos casos utilizo inventarios porque además puedo tener una trazabilidad de todos los donativos en especie que recibí. Y ya de ahí, de inventarios, ya veo a dónde se pasan, ¿no?
si a gastos porque lo ocupé como el software o a gastos porque se lo repartía a mis beneficiarios, pero, o sea, yo viendo la cuenta de inventarios puedo ver todo lo que pasó por ahí. Muchísimas gracias. Em, Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un CFDI con RFC genérico público en general, global, y con RFC genérico nombre de donante? Pues la diferencia, híjole, pues, o sea, habrá que ver cómo la diferencia en cuanto a qué, porque el efecto es el mismo, o sea, tú estás justificando tu ingreso. La única es que si es al público en general, pues ahí se justifican mucho como en tipo de boteos, por ejemplo. Digo, en la global se justifican mucho como para boteos, para si recibí muchos donativos chiquitos, o sea, ahí puedo hacer uno global y que no conozco quién me lo donó. Y si es con nombre, pues tiene el mismo efecto. Yo estoy reconociendo el ingreso y le pongo el nombre aunque sea genérico, pero habría que ver exactamente a qué te refieres con la diferencia, pero igual estoy justificando y dándole ahí que la autoridad se entere del ingreso que tuve, ¿no? Aunque no me pidan el CFDI. Muchísimas gracias. Nos preguntan, en cuanto a las nóminas, ¿es necesaria la firma o también sirve que nos respaldemos que cada quincena se envía el CFDI al correo de los colaboradores? Hace poco vi un artículo, yo no soy abogada, pero me llamó la atención porque decía que al parecer ya había como ahí una tesis, una jurisprudencia, algo así, en la que ya aceptaban que como válido el que el CFDI de nómina se mandara por correo. O sea, ya lo consideraban como bien. Pero también justamente ahí había quienes se quejaban porque decían, bueno, pues es que como que dejaba un poco en indefensión al trabajador de pues ya porque me lo mandan significa como que lo acepté y no necesariamente, y ahí había como algunas controversias, pero lo que vi es que sí se acepta. Entonces, sí se puede mandar por correo. Si quieren ser así muy estrictos y asegurarse, pues no está de más que en algún momento sí se los firmen. Muchas gracias. Nos preguntan, en cuanto a los activos fijos, tengo duda por la anual, ya que no viene como tal. ¿Qué parte de nuestros estados financieros deben estar? Y agrega, En la anual viene, o sea, no, creo que no viene activos fijos, pero en todo caso entra como otros muchas ingresos gracias. que no pagan impuestos. Y nos pregunta, ¿y dónde va la apreciación y amortización de nuestros activos, entre paréntesis, en operativos en generales, ya que viene diferente a las personas morales con régimen general? Ok, ya hablando vamos a entrar a hablar de los gastos operativos y los gastos de administración, y acá es una pregunta frecuente, ¿no? La depreciación, ¿qué es gasto administrativo o gasto operativo? Y yo lo que digo es, volteemos a ver, pues, dónde se origina, qué es lo que estás depreciando, un aparato o un bien operativo o un bien administrativo. Si lo que voy a depreciar es la camioneta que usamos para transportar a los beneficiarios para tal cosa, pues entonces es operativo, ¿no? Si lo que voy a depreciar es la computadora que se usa para la administración, pues entonces es administrativo. Entonces, depende, la depreciación tendría la misma naturaleza que tenga el activo, si es operativo o si es administrativo. Muchas gracias. Veo que se repite una pregunta, entonces te la voy a leer. ¿Se pueden Ajá. dar préstamos a empleados o también se consideran remanente distribuible? La ley no dice que a empleados no se pueda. Yo les diría, háganlo con cuidado, ¿no? También los préstamos, recordemos que también la Ley Federal del Trabajo tiene ahí algunos topes de los descuentos que se pueden hacer por nómina. Entonces, sí sí se puede, respetando como los topes ya en específico que tienen que ver con nómina y con Ley Federal del Trabajo. Y también les diría que no lo hagan en exceso, pues, porque también se puede considerar que pues la organización no está para dar préstamos, está para su objeto social. Entonces, no lo prohíbe ese artículo de la ley como tal. Yo lo diría, si lo hacen, háganlo
con cuidado, con precaución y documentando, ¿no? Tengan ahí el documento de que acepta el préstamo para ver que realmente es un préstamo, que le hagan sus descuentos por nómina, todo esto, ¿no? Que esté en el CFDI. Muchas gracias. Te leo dos preguntas más. Ajá. ¿Cuál es el tratamiento de los depósitos que recibe la donataria de un trabajador por un costo monetario que debe cubrir por un error administrativo en una baja de otro trabajador? Digo, es un caso muy específico, pero creo que podría... Sí. Sería, pues, es otro ingreso y efectivamente es un ingreso no relacionado. Ahí yo te diría nada más que suena como de principio que algo en lo que hay que cuidar en tema laboral, que no vaya a haber ahí ningún problema, ¿no? Pero sería un ingreso no relacionado, otro ingreso. Muchas gracias. Estoy bien. Ok, bueno, ven. He tenido controversia al momento de emitir un CFDI de donativos en el rubro de objeto de impuesto. Algunas instituciones me han solicitado que diga si objeto de impuesto, aunque no exista ninguno, y otros me lo piden como no objeto de impuesto. ¿Me podrían comentar algo al respecto? Ok, no objeto de impuesto es cuando, déjenme recordar para no decírselos bien, estamos hablando de temas de IVA, ahí es donde les pide si objeto de impuesto o no objeto de impuesto. No objeto de impuestos son los donativos, por ejemplo, ¿no? Esos son no objeto de impuestos. Y las objeto de impuesto me parece que es cuando hablamos de o sea, si objeto de impuesto es cuando vamos a tener una tasa de impuesto, incluyendo que pueda ser la tasa del 0%, pero ahorita no me acuerdo exactamente si en las cuotas de recuperación para el tema de los exentos tiene que ser con o sin objeto de impuesto, pero los donativos, eso sí tengo la certeza de que esos no son objeto de impuesto. Entonces, me queda ahorita la duda de la cuota de recuperación, no me acuerdo bien, pero pero si quieren, se los reviso y se los debo esa parte, porque sí es claro, pero en este momento no lo recuerdo. Está perfecto. Muchas gracias, Claudia. ¿Quieres que te lea más dudas o quieres continuar con ¿Quieres el tema? avanzamos? Porque se va el tiempo bien rápido. Vamos a ver el tema de los gastos y nos va a quedar espacio al final para seguir leyendo algunas preguntas. Vale, muchas gracias. De acuerdo. Ahora, bueno, ya hablamos de los ingresos, ya empezamos a hablar un poquito de los gastos, pero vamos a entrar de lleno al tema de los gastos. ¿Qué es lo importante acá con el tema de los gastos? Uno, lo que ya decíamos, que es como yo tengo este requisito de que mi patrimonio, mis activos, solo los puedo utilizar para la actividad a lo que me autorizaron como donataria, pues bueno, tengo que fijarme que esos gastos que hago, pues estén relacionados con eso, ¿no? O sea, si a mí, les decía, si a mí me autorizaron para algo, cultural, pues ¿cómo justifico que hago gastos de despensa? Tendría que tenerlo muy clarito para decir por qué estoy haciendo ese tipo de gastos, ¿no? O sea, muy clara cuál es la actividad que hago, para qué los necesito, en qué en específico, y entonces a lo mejor sí, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra limitación en el tema de los gastos, que es que el reglamento, si no me equivoco, es el artículo 138 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, eso está en el reglamento, nos dice que no podemos ocupar los donativos y sus rendimientos en más del 5% para gastos de administración. Ajá, es decir, si yo recibo un donativo de 100,000 pesos, solo el 5% lo puedo usar para gastos de administración. Y es este famoso tope del 5% de los gastos de administración. Ahí también luego se suscita una confusión. ¿Es el 5% del total de los ingresos? No, el 5% de los donativos. No puedo usar más del 5% de los donativos y en su caso sus rendimientos, los rendimientos de los donativos, en gastos de administración.
5% si lo pensamos es poquito. Si hablábamos de los 100,000 pesos que decía yo hace un ratito, pues solo podemos usar 5,000 pesos en gastos de administración. Pues hoy en día veríamos que no nos alcanza para casi nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos gastos? Por otro lado, el mismo artículo nos dice qué son los gastos de administración y ahí van a encontrar que nos dice cosas como renta, luz, servicios, teléfono, sueldos, no sé si ya dije renta, papelería, menciona la papelería, siempre y cuando no se utilicen para la operación. Entonces, y ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Decíamos, el teléfono, pues ahí mismo nos dice, es un gasto de administración. Entonces está dentro del 5%, dentro del tope del 5%. Pero, ¿qué pasa si mi organización se dedica a dar apoyo psicológico por teléfono? Entonces, ¿qué pasa con el teléfono? ¿Será un gasto operativo o será un gasto administrativo? Pues es un gasto operativo, ¿no? Lo uso, aunque sea teléfono, pues lo uso para mi operación, ¿no? Yo le pago a estas mismas personas, a los psicólogos que dan el apoyo vía telefónica y les pago sueldos. ¿Esos sueldos qué serán? ¿Administrativos u operativos? Pues son operativos, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es distinguir muy claramente y sí echarnos un clavado gasto por gasto para ver si es administrativo o si es operativo. Y hay cosas que son muy sencillas de identificar, como esto que les decía del teléfono, ¿no? Pero hay cosas que, dependiendo de cada organización, pueden ser más o menos sencillas. Una pregunta que me llega mucho es, ¿y en lo que le pago al director es operativo o es administrativo? Y entonces ahí decimos, bueno, pues ¿qué hace qué hace el director? ¿El director es operativo o es administrativo? Hay que ver cómo están sus funciones. Por eso les decía de tener esto de los perfiles de puesto. No, pues el director solamente ve la parte de la estratégica, pues entonces a lo mejor es administrativo, ¿no? Pero no, pues el director, además de ver esta parte estratégica, es también psicólogo y también da las asesorías, ¿no? Entonces hace una parte operativa. Entonces, lo que le pago puede ser que una parte sea administrativa y una parte sea operativa. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de distinguir de estos gastos si son operativos o si son administrativos o si son mixtos. Y si son mixtos, aplica esto que nos dice acá del prorrateo, que luego es una de esas palabras, domingueras que usan mucho los financieros o los contadores, significa distribuir, ¿no? Yo saco un porcentaje de lo que pagamos de renta, a lo mejor la oficina administrativa ocupa un 10% del espacio y lo demás se usa para la operación, pues entonces el 10% del gasto es administrativo y el resto es operativo. Y así reflejarlo también en nuestras contabilidades, en nuestra contabilidad, que se vea cuánto es administrativo y cuánto es operativo. Y una vez que ya tengamos esa distribución que vale la pena hacer, ¿para qué? Pues para ver que no nos salgamos de este 5%, pues entonces ya tendremos, o sea, ya podemos ir vigilando ahí uno, ¿no? Que no nos salgamos de ese tope. Y luego, la otra es, ¿qué pasa si sí me salgo del tope, ¿no? O sea, tengo estos otros gastos que sí son administrativos y me paso. Ok, bueno, el tope, la limitación de los gastos de administración es en cuanto a los donativos. El artículo nos dice que no podemos usar más del 5% de los donativos en gastos de administración, pero no tenemos esa limitación en las cuotas de recuperación, justamente. No tenemos esa limitación en los otros ingresos. ¿Se acuerdan aquellos de los termos, las camisetas, la comida y los tamales? Esos no tienen limitación. Entonces, esos yo los podría usar para cubrir mis gastos que sean administrativos. Y entonces aquí ya empezamos a cruzar las dos cosas, ¿no? Los ingresos con los gastos. Por un lado, tengo que cuidar que mis gastos de administración no se pasen del 5%. Por otro lado, tengo que cuidar que mis ingresos no se pasen del 10%. Pero si yo me mantengo dentro de esos límites, a lo mejor mis otros ingresos los puedo utilizar para cubrir una parte de mis gastos de administración, que la verdad es que el porcentaje es muy chiquito, aunque quisiéramos,
siempre mantenernos ahí en ese 5%, a veces la misma autoridad lo hace difícil, ¿no? Ahora tienes que ir al notario a modificar tu acta y ya nada más con lo que me cobra el notario, ya a lo mejor me estoy saliendo de los gastos de administración, o ahora tienes que hacer todo esto para documentar la materialidad de tu nómina y ahora tengo que ir con el abogado y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, aunque queramos mantenerlos en el 5%, estos otros ingresos que no están limitados pueden ser una alternativa, ¿no? Mientras cuidemos este equilibrio, pueden ser una alternativa para cubrir este tipo de gastos. Entonces, gastos administrativos, pues distinguir muy bien cuáles son administrativos de los que son operativos. Operativos son aquellos que están ligados a nuestro cumplimiento de nuestro objeto. No es infalible esta fórmula, pero a veces funciona y yo lo que les pregunto a las organizaciones es, si en este momento no tuvieras ningún beneficiario, ese gasto lo tendrías que hacer, entonces es administrativo. O sea, ¿qué pasa, no? Si en este momento no estuviera atendiendo a ningún beneficiario, ¿tendría que pagar la contabilidad? Sí, eso es administrativo. ¿Tendría que pagarle al notario? Sí, eso es administrativo. ¿Tendría que pagarle al administrador? Sí, eso es administrativo. ¿Tendría que pagar la renta? Sí, es administrativo. Les digo, no es infalible, pero les puede dar una guía de por dónde, ¿no? Si en este momento no tuviera ningún programa operando, ¿qué sí gastaría? Eso sin duda es administrativo. Bueno, los gastos que tienen que ver con inversiones, ya hablábamos ahorita de las depreciaciones y las amortizaciones, hay que atender al origen de qué es lo que estoy depreciando o qué es lo que estoy amortizando para saber si son gastos operativos o gastos administrativos. Y este tema de los préstamos que ya lo mencionamos, la ley del ISR en su artículo 79 dice que es remanente distribuible los préstamos. Por lo tanto, no se pueden hacer préstamos, o sea, no te dicen no se pueden hacer préstamos, más bien te dice, los préstamos que hagas vas a pagar el 35% de impuestos sobre la renta. Pero aunque no lo diga así tal cual, o sea, no diga que te prohíbe que hagas los préstamos, pues ya tal cual, por el simple hecho de decir que vas a pagar el impuesto, se entiende que los está considerando un uso no indebido, digamos, del patrimonio de la organización. ¿Por qué? Porque pues no estamos para eso, ¿no? Para estar dando préstamos. Entonces, bueno, y acá en el tema del prorrateo, ¿cuál es la recomendación? Identifica tus gastos que son exclusivos de los que tengas sí que prorratear. Aplica esta proporción, ponla en contabilidad, documenta el método, porque después al año siguiente es, ¿y cómo distribuimos la renta? ¿Le pusimos el 10%? ¿Le pusimos el 15%? ¿Y en base a qué le hicimos? ¿A los metros cuadrados o a etcétera, ¿no? Entonces, pónganlo, documentenlo, pónganlo ahí en una de sus políticas, en algo que todo el mundo pueda consultar y además revísenlo porque cada año también pueden cambiar, ¿no? Las condiciones. Revísenlo. Bueno, acá le pongo anualmente, pero pues cada cierto tiempo más bien váyanlo revisando. Consideren también que los pagos en efectivo, de preferencia no hagan pagos en efectivo, porque otra de las temas con los gastos es que ya decíamos, los gastos no deducibles pagan el 35% de impuestos sobre la renta. Cada gasto por el que yo no tenga comprobante voy a pagar 35% de impuestos sobre la renta. Y suena así como un poco ambiguo hasta que pensamos, por cada 100 pesos que yo pague y que no tenga comprobante, voy a pagarle 35 al SAT. Por cada 100 pesos voy a pagar 35. Entonces, aquí una de las cosas que surgen mucho es, bueno, pero es que la operación en la que yo tengo, pues hay personas que van a lo mejor a la sierra, ahí no hay quien, o sea, tienen que comer, ahí no hay quien les vaya a dar un comprobante, un CFDI. Entonces, ¿qué pasa con esos gastos? ¿Van a ser no deducibles? Sí, y yo les digo en su presupuesto consideren que ese gasto no es de 100 pesos, sino de 135 pesos, para que ya de una vez vayan haciendo su apartado del impuesto que se va a pagar, ajá, por no tener ese comprobante en esos casos. Y sabemos, va a haber casos que van a ser inevitables como esos, en ese caso, pues provisionen su ingreso, su gasto, perdón, para pagar el impuesto,
Pero hay otros casos en los que hay que más bien ser cuidadosos, ¿no? Ver que sí nos den el comprobante, que el comprobante venga bien, también típico que el comprobante viene con errores, es reciclo y no le hicieron retenciones, está pagado en efectivo por más de 2,000 pesos, es de gasolina y está pagado en efectivo, el régimen está mal, el método de pago está mal, el comprobante dice sin efectos fiscales, ¿qué otras cosas son las típicas que son no deducibles? O son gastos que no tienen nada que ver con aquello a lo que nos dedicamos. O sea, tenemos que revisar bien nuestros FDIs para evitar que por esos errores se vuelvan gastos no deducibles por los que tengamos que pagar el 35%. Otro caso también típico es nos van a vender tal cosa, ¿no? O, no sé, vamos a pagarle al plomero porque necesitamos que nos arregle algo y nos dijo que nos cobra 2,000 pesos, pero no nos da comprobante, porque si nos da el comprobante nos va a cobrar el IVA. Entonces, ¿qué nos conviene más? No, pues sin comprobante porque va a salirnos más barato, ¿no? Y acá también una comprobación muy sencilla es, ok, ¿yo cuánto me ahorro? Porque me digan que no me dan comprobante y es más barato. Me ahorro, supuestamente, entre comillas, el 16% del IVA, pero no tener comprobante a mí me cuesta 35%. Entonces, no voy a pagar el IVA, pero voy a pagar el 35% de ISR porque se vuelve un gasto no deducible. Entonces ya no me convino. Entonces nunca convienen ese tipo de cosas. Aunque sea más caro porque les van a dar, o sea, porque sí les van a dar el comprobante y les van a cobrar el IVA, les conviene más tener el comprobante que no tenerlo. Además, de verdad que en este tema de los impuestos, si uno lo piensa, es como una cascada. Si uno no paga el impuesto, lo paga el de atrás. Y si ese no lo paga, lo paga el de atrás. Alguien lo va a pagar. ¿Por qué una persona nos diría, no te doy comprobante y no me pagues el IVA? Pues porque esa persona no va a pagar el impuesto. Pero si esa persona no lo paga, lo va a pagar la que sigue porque su gasto va a ser no deducible. Y si esa persona no paga el impuesto, pues a su vez la que sigue. Así funciona esto. Alguien al final lo va a pagar. Entonces, esas cosas pues tampoco convienen. Entonces, revisemos que todos nuestros gastos tengan CFDIs, que sean gastos que tienen que ver con aquello a lo que nos dedicamos, que no vengan estos errores. Consultemos también nuestros proveedores, que no sean estos que están en las listas negras del SAT, porque también, o sea, porque esos proveedores estén en las listas negras del SAT, el efecto puede ser para nosotros. Entonces, no dejemos de revisar esas listas negras del SAT, nuestros proveedores si están ahí, de preferencia antes de que nos presten el servicio. Yo sé que no se puede a veces con todo. Si vas a la fondita y ahí sí te dan comprobante, pues bueno, a lo mejor no lo puedo checar en la lista negra, pero si es a la fondita a la que voy siempre, pues a lo mejor sí puedo checarla, ¿no? Cuidar el tope de los gastos de administración, o sea, tener bien documentado el tema de los donativos en especie. A lo mejor me donaron unas computadoras, me donaron un equipo médico, me donaron hasta unas botellas de agua y al final nadie supo dónde quedaron, ¿no? ¿Y dónde quedaron las botellas? ¿Y dónde quedaron los medicamentos? No, no, debemos de tener controles muy específicos de eso y también ya hablábamos de nuestra estimación de valor de mercado en los FDIs, y cuidar también, este es importante, el registro de gastos y compras inexistentes. Eh, Voy a decirlo porque me lo cantaron en alguna ocasión. Si alguien, vamos a pensar, no tuve el comprobante del plomero, finalmente no me dio factura. Oye, pero yo tengo una factura de gasolina, te la doy para que la metas para cubrir lo que le pagamos al plomero. Ok, esas cosas no las hagan, no hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas, o sea, hoy lo que puede rastrear el SAT es muchísimo más profundo y más rápido de lo que se hacía entonces. Entonces también me encuentro con cosas pero siempre se había hecho así. No, hoy no podemos hacer ese tipo de cosas.
Seamos muy claros en nuestros gastos, en nuestras facturas, en dedicar el tiempo a conseguir los comprobantes. Y estos gastos y compras inexistentes sí podemos tener un problema si se detecta que pues metimos la factura de la gasolina que no tenía que ver cuando el gasto era de otra cosa, ¿no? O la del súper o la de alguna otra cosa. O o a veces hay quienes piensan que nos hacen un favor pidiendo la factura a nombre de la organización de algo que arreglaron en su casa o de algo que hicieron en su casa. Y no, tampoco, porque entonces parece que estamos ocupando dinero de la organización en esos gastos que en realidad no estamos haciendo aquí. Entonces, esa parte también, cuidarla. Si tenemos por ahí, nos aparece algún comprobante de un gasto que nosotros realmente no realizamos, pedir en el portal del SAT que se cancele, o sea, que no es nuestro, que no corresponde a nosotros. Y pues ser así como muy cuidadosos y muy alineados en todos estos temas, porque ya decíamos, hoy no solamente es pagar el 35%, pues ya pago el 35% del impuesto y ya, ¿no? Sino que lo que está en juego con todo este tema de la materialidad y con todo este lupa que está poniendo ahorita la autoridad sobre las donatarias, pues puede ser nuestra autorización de donataria y con eso el patrimonio y con eso, pues nuestros beneficiarios, que finalmente para eso tenemos nuestro patrimonio, ¿no? Para trabajar para alguien más y pues que esas personas también se pueden ver afectadas si se afecta a la organización. Y hagamos acá otra pausa ya estamos cerca del final, pero veamos qué otras preguntas tenemos. Claro que sí, Claudia, muchísimas gracias. Nuevamente recordarles que por tiempos no es factible leer cada una de sus preguntas y también no aquellas que están muy en concreto relacionadas, ¿no? con la organización, caso por caso, porque se requiere un análisis puntual. Pero de algunas preguntas, por ejemplo, eh, sí creo que es importante leer. Por ejemplo, en el tema de la materialización. Nuestra organización aborda temas de derechos humanos y defensa del territorio. Por lo general, los participantes no desean registrar sus nombres ni tomarse fotos por motivos de seguridad. Para cumplir con las evidencias de los gastos, ¿de qué manera o cómo lo podríamos hacer? ¿Qué sugieres? Hay que pensarle, no se me ocurre en este momento algo, pero pues no sé, alguna evidencia, a lo mejor sin fotos, pero del número de personas que asistieron, no sé, materiales entregados, no sé, habría que pensarle un poco de qué manera, sí, totalmente, no comprometer a las personas que están, pero buscarle alguna manera, ¿no? Ahorita no se me ocurre alguna, pero seguro debe haber. Muchas gracias. También alguien más nos escribe, buen día. Si recibí un donativo en especie de verduras y este donativo será utilizado para preparar los alimentos, soy una asistencial. Contablemente el registro se realiza a ingresos donativos en especie contra gastos, ya que por ser un producto de consumo rápido no entraría a inventario. Sí, lo pueden pasar contra gastos, igual lo pueden pasar por inventarios muy rápido, o sea, no, tampoco para hacer inventarios hay el requisito de que tenga que pasar tantos días ahí, ¿no? Pero, o sea, pues el mismo día que entra inventarios, ese mismo día registran que sale a gastos, pero también se puede hacer directamente. Yo recomiendo inventarios porque ahí se puede rastrear todo, ¿no? Aquí por aquí pasó todo, pero pues también de la otra manera se puede. Muchísimas gracias. Nos piden si podrías dar un ejemplo de cómo determinas un método de prorrateo. Ah, pues justo lo que les decía de la luz, ¿no? Tenemos la luz y en la luz que pagamos tenemos una parte donde se llevan los temas administrativos, una oficina administrativa y el resto son consultorios, por ejemplo. Ah, bueno, pues ¿cuántos focos tengo en la oficina administrativa? O sea, de un total de 25 focos, tengo dos o tres en la administrativa. Entonces lo voy a prorratear por focos, ¿no? El 100% son mis 25 focos, entonces, ¿qué porcentaje son esos tres focos? Ese porcentaje es el que va a ser administrativo. Ese sería un ejemplo de prorrateo. Ahí lo hice por focos, ¿no? Pero lo puedo hacer por metros cuadrados, lo puedo hacer pues no sé, o sea, dependiendo de cada cosa, eso sería hacer el prorrateo. Muchísimas gracias. Em,
Nos preguntan, ¿qué pasa con los viáticos? ¿Sí son o no son deducibles? O un buen punto, viáticos. Bueno, pues para empezar tengo que justificar por qué estoy pagando viáticos. Si se justifica completamente con mi operación, son deducibles, pero hay topes. Los viáticos, recordemos que tienen topes. No me lo sé de memoria, pero vienen en la ley del ISR cuánto es el tope máximo por hospedaje, por alimentos, por transporte, incluso por rentas de automóviles. Y también hay otros requisitos como que, si mal no recuerdo, o sea, el hospedaje para que sea deducible tiene que venir acompañado del transporte, por ejemplo. Es ese tipo de cosas, cuidarlas y si y bueno, por supuesto, el requisito de la distancia, ¿no? Nos dice que son viáticos siempre que el gasto se haga fuera de una franja de tantos kilómetros, que ahorita tampoco recuerdo cuántos kilómetros son, pero bueno, fuera de esa franja sí son viáticos, si son dentro de esa franja, no son viáticos. Entonces, si cumple con todos esos requisitos, pues sí son viáticos y sí son deducibles. Hay que cuidar esa parte también. Muchísimas gracias. Digo, y ya van varias preguntas un poquito en desorden. ¿Te las voy leyendo? Sí, ajá, creo que sí tenemos todavía unos minutos. Ok. Déjame nada más regresarme. ¿Cuál sería la manera correcta de contabilizar el IVA cuando se adquiere un activo fijo? Aunque nosotros no tenemos IVA, las facturas de nuestros gastos y adquisiciones sí lo desglosan. Ok, yo he visto varias como estilos, criterios de llevarlos en contabilidad. Hay quienes tienen en contabilidad una cuenta contable que se llama IVA al gasto, porque el IVA, como nosotros, al ser donatarias, nuestras actividades están exentas de IVA, el IVA que nosotros pagamos en los gastos no lo podemos acreditar, el IVA se convierte en un gasto. Entonces tienen una cuenta que se llama IVA al gasto, que ahí se desglosa todo el IVA que se paga y pues que se convierte en un gasto. Hay otras organizaciones que prefieren llevarlo en una cuenta de orden, por ejemplo. Ponen el total en el gasto, el total del importe pagado y el IVA lo llevan aparte en un control de cuentas de orden. Las cuentas de orden son estos registros que se hacen, pero no nos afectan nuestra balanza, no nos afectan nuestros registros contables, pero ahí se llevan, ¿no? Esa es otra manera. Y creo que básicamente es las dos que he visto. O sea, se pueden tomar esas dos opciones. Muchísimas gracias, Claudia. Otra de las preguntas es, como más operativo, ¿una colaboradora puede pagar, por ejemplo, material didáctico por transferencia electrónica directamente al proveedor? Que lo pague directamente la colaboradora. Pues habría que ver el caso ahí, a lo mejor habría que poner algunos controles de montos. Lo recomendable es siempre que salga por la organización, no que salga de la organización. Pero si va a ser de ese lado, pues también en ese caso dejar la trazabilidad de cómo se le está reponiendo el dinero a la persona, ¿no? Para que se vea que a lo mejor es un reembolso, entonces de qué manera se le está reembolsando. Pues se podría, yo diría nada más cuidar los montos y cuidar la frecuencia de esos gastos. Sí, se le haría como un reembolso, me imagino. Muchísimas gracias. Otra pregunta es, si en lugar de dar viáticos, es decir, transferirle dinero a un empleado para efectuar sus gastos, tengo tarjetas corporativas, que es de donde pagan el hotel o alimentación, ¿pasarían a ser un gasto normal de la asociación y no estarían sujetas a esos topes de viáticos, cierto? Bueno, no, el hecho de que tengas las tarjetas no significa que no tengas que apegarte a los topes que nos dan de los montos y a los requisitos. Por supuesto, si estás manejando tarjetas corporativas es mucho mejor, pero de todos modos los topes hay que respetarlos, hay que cuidarlos. Muchas gracias. Una duda en relación a la prima de antigüedad, ¿se debe provisionar? Prima de antigüedad, sí. Aquí tendríamos que ver lo que nos dice la NIF, es la D3, si no me equivoco, donde nos dice que
debemos de llevar una provisión para pagarles, para hacer estos pagos de largo plazo, digamos, a nuestros empleados, ¿no? Cuando nosotros tenemos empleados que van acumulando antigüedad, y que tenemos pues la contingencia ahí presente de que en algún momento, por ejemplo, se les tuviera que liquidar, esa contingencia, ese probable gasto, hay que registrarlo en contabilidad. En contabilidad lo encontramos como beneficios a empleados o reserva laboral. Este gasto hay que ponerlo en contabilidad, es un pasivo, y ese cálculo lo hace un actuario con base en lo que nos dice la norma, hace el cálculo ahí de las personas que tienen, la edad, las prestaciones que les das, etcétera, y te dice una cantidad que es la que tienes que poner en los estados financieros. Y sí hay que hacerlo. Si tenemos trabajadores, la NIF de 3 nos dice que sí tenemos que tener esa provisión. La prima de antigüedad. Hay otras, por ejemplo, el aguinaldo, la prima vacacional, que esos se pagan año con año, esos se pueden ir provisionando mes con mes porque pues al final del año se terminan pagando. Pero para hacer estas otras primas o riesgo de indemnizaciones, sí hay que calcularlas y ponerlas en la contabilidad, en pasivo a largo plazo. Muchísimas gracias, Claudia. Aquí nos comentan que en una de las charlas de Apple Seed previas, no sabemos, bueno, no identifico ahí Celia cuándo, pero se mencionaba en esa charla que un gasto sin CFDI menor a 2,000 pesos era posible de no pagar el ISR de 35%. ¿Es que ya no es válido eso? ¿Nos podrías No, aclarar, Claudia? no, así sean 20 pesos, si es un gasto sin CFDI, es un gasto no deducible. No hay un margen que digamos, si tu gasto es hasta de tanto no paga impuesto, no hay. Muchísimas gracias. A lo mejor se está confundiendo ese límite de los 2,000 pesos, porque lo que sí se puede hacer es que se pueden tener gastos de hasta 2,000 pesos en efectivo, pero con CFDI. Ajá. Gastos de arriba de 2,000 pesos, todos tienen que ser por transferencia. Gastos de hasta 2,000 pesos sí pueden ser en efectivo, pero con CFDI. Muchísimas gracias. Em, En este sentido que menciona la contadora de cubrir gastos de administración con las otras fuentes de ingresos, en la declaración de transparencia, ¿cómo se declara? Es decir, ¿solo se informa en la declaración los gastos de administración cubiertos con los donativos? No, sí tendrías que informarlos todos y ese es uno de los huecos que hay también en la declaración de transparencia que no nos deja decirlo. No hay manera de expresar, bueno, sí me pasé el 5%, pero porque tengo estos otros ingresos, no hay dónde ponerlo. Entonces, por eso yo les recomendaría que aunque vayan a cubrirlos con estos otros ingresos, pues tampoco busquen no pasarse tanto, vaya de ese 5%, ¿no? Y que ustedes lo tengan identificado y explicado en sus propios papeles de trabajo internos, pero en la de transparencia no viene dónde ponerlo. Y tampoco les diría que no lo pongan, o sea, sí pongan todo, aunque no se especifique que se cubrieron con los otros ingresos. Muchísimas gracias, Claudia. Estoy viendo que son 11:54. Creo que falta nada más un slide y Así hay, es, que básicamente era como hacer el resumen para ir cerrando. claro. Yo nada más para también tener el tiempo de poderles lanzar los cuestionarios a nuestros participantes. No sé si lo puedo hacer en este momento. Va, mientras tú nos lees este último. Bueno, gracias. Perfecto, sí, muy bien, hagámoslo. Mensajes nada más para que se los lleven. Y hace ratito platicábamos con Margarita que se resuelvan sus dudas y yo le decía, bueno, y si les surgen dudas y se van con dudas, también está bien porque a lo mejor los estamos alertando de algo que no se habían dado cuenta y que van a tener que ir a atender, ¿no? Entonces, también eso está bueno. Y bueno, mensajes que se lleven. El CFDI es necesario, pero no es suficiente. Hoy no es suficiente. Tenemos que tener la materialidad de cada operación, ingresos o gastos, y que eso es parte de la contabilidad. Ya no es pues sí, por ahí tengo el contrato, o sí, por ahí tengo tal. No, o sea, hay que tenerlo todo en el mismo lugar. Es parte de la contabilidad.
Sí podemos tener actividades distintas al objeto social, pero, bueno, al objeto autorizado, pero con los límites, ya hablamos del 10, del 50. Los sueldos sí son deducibles, sí podemos tener sueldos, solo tenemos que cuidar también, pues, que se relacionen con lo que hacemos y la parte de que sean administrativos u operativos, pero sí se pueden pagar. Aguas con los préstamos a los asociados y sus familiares, que bien les decía, si la ley no dice estrictamente están prohibidos, sí se pueden considerar, además de que pagan impuestos, sí se pueden considerar un uso no apropiado del patrimonio, y verificar a sus proveedores. También luego es fácil que se nos pase, verifiquen a sus proveedores. Y pues bueno, les decía, pues van a salir, a lo mejor probablemente hay algunas dudas cuando vayan a revisar más de estos temas. Pues reiterarles que estamos a sus órdenes en Dakshina, en estos temas contables, fiscales, financieros, con mucho gusto. También ahí yo a sus órdenes, y también pues además de acercarse con nosotros, pues está Appleseed, que también lleva mucho tiempo haciendo esta labor maravillosa de mantenernos a todos informados, actualizados, y con estas asesorías también que dan. Entonces, pues bueno, a sus órdenes. Muchas gracias por el espacio a todos ustedes y a Apple. Sí. Muchísimas gracias, Claudia, por esta sesión el día de hoy. Muchas preguntas se quedaron en el tintero. Les pedimos ahí una disculpa nuevamente. Sabemos que 2 horas, pues puede ser mucho tiempo, pero también nos queda o nos hace falta, ¿no? El poder responder a más. Nos preguntan también si vamos a poder compartir la grabación y la presentación. Eso, como siempre, les pedimos paciencia, requerimos del consentimiento de nuestros ponentes y aliados. En cuanto tengamos eso, pues ya se le estaríamos avisando a través del correo, enviándoles la presentación y compartiéndoles esta liga del video en la plataforma de YouTube para que puedan revisar la grabación si es el caso. Em, Perdonen que acá se pusieron a trabajar, espero que no esté haciendo mucho ruido. Y voy ahorita a cerrar el cuestionario después de la sesión para que me puedan responder la evaluación de la misma. No se me vayan, por favor. Ya en su pantalla ya lancé la evaluación de la sesión, les pedimos que nos respondan. Y bueno, nuevamente, Claudia, muchísimas gracias por esta sesión. Aquí nos piden otras más sobre tema de asimilados. Había visto otro, pero ahorita no me acuerdo. Te agradecemos el que hayas generado esta presentación, que seas muy clara en cada uno de los conceptos y de los apartados. Sabemos que es un tema muy relevante para nuestra operación. Como comentábamos, las instituciones pues están revisándonos con lupa y a detalle, y es nuestra responsabilidad pues operar, ¿no? De manera adecuada, cumplir con el marco. Sé que siempre estamos, ¿no? Muy metidas en nuestro objeto, pero sí darle este espacio, como dice Claudia, de acercarse con nuestros contadores y mostrarles, ¿no? Nuestras necesidades, identificar muy bien, ¿no? Cuáles esos aspectos que debemos de tomar en cuenta. No sé, Claudia, si quieras pues dar unas palabras de cierre, nada más. No, pues nada más, muchas gracias nuevamente a Appleseed por hacer estos espacios, por invitarnos, y reiterarles que pues ahí estamos a sus órdenes desde Appleseed o desde Dakshina. Con mucho gusto los recibiremos también por ahí. Muchísimas gracias. Ya en el chat les puse la liga al sitio web de Dakshina para que puedan visitarles y revisar justo estos servicios que les ofrecen a ustedes para su fortalecimiento. En nuestro caso, bueno, como saben, tenemos el sitio web para que podamos revisar sus asesorías de manera pro bono. Entonces les invitamos siempre a estar atentos. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y el que nos acompañen en estos días para seguirlas fortaleciendo. Estamos en contacto y que tengan un excelente jueves. Voy a cerrar aquí la evaluación de la sesión. Les agradezco a todos los que nos respondieron y pues nos vemos en próximas capacitaciones. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.